Al tiro nomás, ¿qué tanta weá? No tenemos a dañino, nada, pues si es de emergencia. ¿Ah? Oye, Levantamos. hermano, Alguna gente estaba respondiendo recién en Twitter, que tuiteé hace unos minutos que vamos a tener un post de emergencia, y todos decían, levantar, Alberto Mayor apagando la lámpara, y de repente un WhatsApp de Quiroga. Y ya, ok, y te estoy viendo y exactamente eso. ¿Cómo están, estimados? bien, yo ya tengo el nombre para este capítulo. A ver. Los cuatro retiros del apocalipsis. Bueno, podemos estar con algunas complicaciones, pero estamos mejor que Sichel. Macari, haz lo tuyo. ¿Qué diría Bombalé? ¿Qué le diría Bombalé a Sebastián? Pásame mi 100%, conche tu madre. No sé, el problema es que lo dijimos acá, pero ahora se lo está diciendo Sichel. Yo les comenté Tú pones énfasis en ahí eso. yo creo que el tema no es Sichel. Sichel es un personaje en una carrera presidencial eh, que aparece por todas partes, eh, ganada por Boric, no completamente, pero como favorito. Y yo creo que hay dos cosas importantes, o sea, salir un poco de la lógica de los personajes, que están bien, que están mal, que entretenía lo que estamos todos, que la dimensión farandulera, pero en la dimensión propiamente política, yo creo que era importante este podcast, que el argumento que usa Sichel para salir de un gafe político-comunicacional que todo el mundo tiene, ¿ah? Todos los políticos caen en gafes comunicacionales y eso es parte de la rutina. Lo que hace el argumento para salir es sumarse a un argumento que venía estando en el borde de la derecha, que tenía que ver con posiciones que todavía no tomaban la centralidad, que eran estas de eh, hay que sacar el 100% porque los políticos, si ganan, nosotros no somos políticos, como decía Carlos Pérez Soto, la derecha llama política todo lo que no es política de derecha. Entonces, si los políticos se van a robar, se van a sacar la plata, la van a expropiar, la van a estatizar, todo ese discurso es mejor que la gente la tenga en su casa. Esto lo había expresado muy tempranamente con mucho sentido político de lo que es su sector, la Telemarino. Y después sorprendió el diputado Alessandri, que también en el borde lo propuso. Pero el propio comando de Sichel se había negado a eso. Porque ¿de dónde viene Sichel? Este es el punto. Sichel, recordemos los tres partidos de Chile Vamos, tenían cada uno su candidato para la primaria. Y entonces Sichel es un advenedizo. Y es producto de una operación entre este gran prohombre, este don, este Michael, de la derecha, que es Chadwick, que le vende esto a Piñera y además engancha ahí con una trenza empresarial, campañas para la primaria, y si quiere el que tiene más recursos. Eso tiene que ver con que él fue a vender una suerte de alternativa a la derecha económica, a esto que la derecha económica venía observando con distancia, temor, recelo, que eran los políticos de la derecha. Estoy pensando en los desbordes, estoy pensando en el propio Lavín, su definición de socialdemócrata, en fin. Y entonces vendió ahí popularidad, dijo yo soy capaz de ir más allá de los bordes del sector, soy pragmático, soy liviano, soy líquido, y por lo tanto lo central es que voy a defender mejor que nadie el corazón de esta cuestión, que es el modelo, del que el resto de los políticos de la derecha se empiezan a distanciar. De hecho, la Evelyn Matei, que tenía ganas, medio picada, dijo Sichel la apoyan los empresarios, ¿no? Y es buena para el sinceramiento y el desnudamiento de las cosas. Te queremos, Entonces, Evelyn. a mi juicio, esto es lo relevante, que pone en el corazón de la candidatura oficial de la derecha. Es la candidatura del gobierno, es la candidatura de Chile Vamos, ¿no? El tema del sacar toda la plata de la AFP, eso es lo relevante, y al cuarto retiro, démoslo por descontado. La compuerta se abrió en pocos días, con estos gafes de no saber responder, y luego de lo que hace la prensa, de poner la pregunta básica, elemental, a
los voceros de la campaña, a los ministros, a todas las autoridades, y empezó a crecer la ola, pero eso no es lo central es la salida, ¿no? Es la salida, porque no era la única salida que tenía el comando de Sichel, ¿no? Era difícil, podía asumir el costo y morir ahí en la rueda y pagar el costo en el punto de la encuesta, pero no lo hace, ¿no? Decide, voy a salir para adelante. Y entonces, como dicen los abogados, que entre lo principal y lo accesorio, ¿no? Y lo principal tiene que ver con que estamos avanzando a una velocidad impensada, incluso para nosotros que hicimos una polera de la Cosa Nostra, que se llama Piñera, vas a ver mi 100%, conche tu madre, a modo de conexión comunicacional en su minuto, de bandera, y hoy día está cerca eso, eso es lo que me hace sensación, no sé qué les parece a ustedes, pero esto se va acercando rápidamente allá. O sea, vamos a tener que pensar en la bolera, gracias por mi 100%, conche tu madre. Gracias por mi 100%, Sichel. Oye, yo igual quiero retroceder un par de pasos a lo que tú señalas y sí me quiero quedar porque creo que igual sí tiene relevancia. Está ahí. Tu micrófono está medio malo. ¿En serio? Está bueno. Ahí sí. Con el cuarto retiro te compras uno nuevo. No, sí que está más conectado, que es peor todavía. Espera, déjame hacer un tester speaker. Claro, qué gran mayor. Qué gran, muy bien. Ahora no te escuchamos, es perfecto. Ahora no te escuchas. No lo está detectando, weón. Ahí sí. No, pero no lo está detectando. Ah, no, está ahí. Estoy en la B todavía. Bueno, Espérate. desarrolla. No. Desarrolla tu idea. No, después de esto tengo que darte el pase nomás, pues, si estoy con mi... Tiene rabia, bueno. Ya, ok, voy a hablar aunque sea así en julero. Algunos dirán en este rato, pero si siempre... Ya, espera, déjame ver. Última opción. No, no me lo está reconociendo. Ya. Ya. Oye, mira, yo quiero volver un par de pasos atrás a lo que decía Mirko. En el siguiente sentido, porque tú te estás concentrando en algo que yo creo que de hecho la mayoría no está viendo, y en ese sentido está súper interesante, que es la salida que hace Sichel, cuando apuesta ya a quien vista que todo fracasó, mejor vamos por el 100%, y se cambia estrategia y más bien lo que aparece es el fantasma del comunismo. Eso es, y detrás del fantasma del comunismo te lo voy a estatizar todo. De acuerdo, pero yo quiero ir solo un poco antes porque me parece... Más que el comunismo, la lógica de los políticos versus los técnicos. Claro, pero como efectivamente en este caso sería el fantasma de la estatización, eso sí tiene mucho miedo atávico porque... Hay un miedo, es el miedo perdona, pero es que sí es importante, pero en la derecha predomina el miedo a la argentinización. Claro, claro, ese es sí, justamente. De hecho, ya no es necesario Chilezuela, es los Kirchner, que es una cosa terrible, porque en el fondo, si fuéramos argentinos... Pero no es el comunismo, ¿no? Es la argentinización del... Y es verdad, Dios nos mantenga a salvo de no ser como argentinos, que con crisis o sin crisis lo pasan bien, ganan campeonatos, se comen asado, se disfruta, hay cultura, una cosa terrible. Así que Dios nos cuide de no ser como argentinos. Vamos a Buenos Aires nomás un fin de semana. Yo quiero solo decir lo siguiente, muy simple y muy acotado respecto a lo de Sebastián Sichel, que yo creo que esta triple caída, yo tengo una cosa, lo habíamos hablado, bien de las 3 veces que Pedro negó a Jesús, porque llega primero Sichel como sheriff, sí, a la vuelta de la esquina, como sheriff, o sea, él tuvo, y eso fue punto en su minuto, pero yo de verdad digo... ¿De verdad este weón no piensa en lo que hizo el mes pasado? O sea, es una cosa amnésica, porque él llegó y para poder decir eso tenía que tener un piso muy sólido para llegar y decirle a todos los políticos de derecha, se acabó el hueveo, porque eso es lo que dijo, se le acabó la fiesta a los delincuentes, nada que ahora van a votar por lo que quieren, esta política es mala y yo lo voy a decir responsablemente. Lo dice sabiendo que en algún minuto esto se iba a saber. Por lo tanto, ahí viene la primera caída, la primera que no responde. Además, haciendo toda esta locución respecto a que él no va a caer en ese cuestionamiento moral, en esta como moralina.
Pero además hoy día cuando reconoce, yo insisto, una cosa que todavía creo que está en un nivel secundario, aunque algunos ya lo están haciendo notar, es que además lo que él dice es que lo sacó para meterle una PB. Yo lo voy a decir así, pero sin ningún riesgo de equivocarme. Eso es falso. Falso. Eso es absolutamente... Pero te lo voy a decir muy simple. ¿Ustedes creen que Sichel hace sus 3 retiros, saca 13 palos, porque debe estar en el tope, 4.300.000 por 3, saca 13 palos para meterle una PB para su... ¡No! Está comprando una propiedad, haciendo alguna cosa, cosas que hace, nada terrible, ese segmento, a veces uno, para una segunda, tercera propiedad, metiendo en algunas lucas, comprando acciones, y en vez de pedir un crédito, mejor tener mis 13 palos. Es decir, hace exactamente lo que está en la base de la crítica del sistema, o como salida alternativa a un sistema que captura tus recursos para darte una miseria, y mejor, bueno, hago yo para armar mi kiosco. En el caso de él, es algo más que un kiosco. Entonces, yo insisto, que yo sé que te vas a un tema estructural, Macari, que me parece importante que lo abordemos, pero a mí igual sí me interesa el que es el pingo principal, la tabla de salvación, no solo del gobierno de Sebastián Piñera, que va a caer y él igual no iba a ganar, pero que permitía, lo dijimos en este mismo podcast hace algunas semanas o meses atrás, que en el fondo, cómo reconstruye la oposición la caída de Sichel, que va a caer nuevamente cuando en un par de días más ya se sepa lo del APB y por lo tanto esto lo haya tapado con una mentira ya cada vez más flagrante, creo que eso pone en riesgo incluso la posibilidad de llegar a noviembre. Es mi tesis especulativa, no sé si se va a dar, pero creo que hay un riesgo alto, porque además Kast ha hecho conducta, desde la perspectiva de la derecha del Chile Vamos, ha hecho conducta en estas últimas semanas, tiene un tono un poco distinto, etcétera. Sigue siendo el mismo facho de siempre, pero con un tono distinto. Y termino diciendo que todo este gafeto, este tema y toda esta caída del personaje y la desarticulación del proyecto de Chadwick y Piñera, que yo creo que eso puede ser bien interesante porque puede cambiar el centro de gravedad en la rearticulación de la derecha, sin gobierno, pero rearticulación al fin, pero además no puedo, y con esto termino, no puedo dejar de evitar pensar en la preclara cuarta encuesta, la Cosa Nostra, que Alberto nos entregara hace una semana atrás, cuando plantea en los resultados de esa encuesta que el atributo principal en este tiempo es la ética en el mundo de la política. Y por eso es que lo de Sichel, independiente que van a tratar de decir, bueno, está en su derecho, no hizo nada ilegal. La coherencia entre lo que dice y lo que hace. Es brutal. Y eso sí le afecta a gente que quiere hacer política en serio, por muy de derecha que sea. Dígame antes que entre Alberto, si le dejamos a Alberto para que haga un gol olímpico o un gol de media cancha. Y de alguna manera lo adelantamos en el podcast del lunes, en términos de que políticamente se configuraban las estrellas a favor de Kast, porque ya venía cayendo, cometiendo errores Sichel desde el debate, ocurría el fenómeno de los inmigrantes. Simplemente a partir del discurso de Darío, déjame adelantar un Twitter de mayo del 2022. El tuiteo, ¿cómo se llama? Inteligente o gracioso. Cuando Kast esté como líder de la oposición a Boric y esté con un 38% en la encuesta. Y alguien va a aparecer cómo echamos de menos a Sichel. Y lindo sería que la oposición la liderara Sichel en vez de Kast. Porque hoy día, claro, le tiramos palos para quemarlo, al fuego, pero estas cosas son procesos históricos, entonces no sabemos lo que estamos celebrando. Quizás lo que hoy día estamos celebrando, digo entre comillas, gente que dice, cagó, sí, Chelito, mañana nos le estemos lamentando lo que hoy día celebramos. Definitivamente. Sí, yo creo que tiene varias aristas el hecho. Primero, volver a decir que los retiros son realmente, y por eso decía al principio, los 4 retiros del Apocalipsis, han sido todos, finalmente, incluso este que parecía que era una lata, que no tenía ninguna gracia, han sido todos una hemorragia infame para la derecha. Todos, sin excepción. Este parecía ser completamente anodino. La energía destituyente ya estaba afuera, estaba en la constituyente, por tanto estábamos en otra cosa. Y de repente, a partir de... se empiezan a juntar los errores, las tonterías,
la falta de visión política, la falta de comprender dónde estás parado, y empezamos a ver que aparecen unos que han retirado, otros que han retirado, hasta que a alguien se le ocurre la pregunta, o quizás alguien lo sabía dentro del mundo de la derecha más radical, no nos equivoquemos en eso, que la gente de la derecha radical, alguna está odiando mucho a la derecha de centro, y entonces hacen estupideces como eventualmente entregar al candidato con más opciones. Esas cosas pasan mucho en la izquierda, en la historia de la izquierda, y y es un síndrome de los derrotados, no es un síndrome de la izquierda. Entonces la derecha en un clima de derrota también puede cometer ese tipo de errores. Pero aquí hay algo que es importante, a mi juicio, y es que voy a destacar algo que nosotros hicimos en la tercera encuesta, no en la cuarta. Porque la cuarta es inmoral, además. Siempre hemos dicho. La tercera encuesta, si ustedes se acuerdan cuando hicimos el diseño, lo que queríamos ver era qué capacidad tenía cada candidato de llegar al final del camino bien. ¿Ya? Como qué temple, qué coraza tenía para ir resistiendo los golpes de una campaña que siempre es dura, que te van dando por un lado, por el otro, te llegan por distintas partes. Y dijimos y explicamos con datos, con diversos datos, que indudablemente, con todos sus defectos y su fomedad, Joaquín Lavín era un candidato mucho mejor para ese tipo de situación, que estaba estabilizado, para mal o para bien, pero estaba estabilizado. Y que por tanto abrirle flancos nuevos era difícil, a menos que le pasara lo que le pasó, que sufrió una derrota y por tanto se te abren todos los flancos, que la derrota en política, que es lo que le pasó también a Sichel. Sichel le fue mal en el debate y la derecha sintió que no tenían candidato. Entonces empiezan inmediatamente a moverse y eso lo desfonda. Pero lo desfonda rápido porque no tiene historia. No por ser joven. Gabriel Boric es joven, pero tiene historia. Entonces no se desfonda. Boric tiene 10 años de historia intensa con la chilenidad. Sichel era como un nombre así en la ultratumba, que aparecía, desaparecía, aparecía, desaparecía, más desaparecía que aparecía, y de repente, ¡pum!, gol. Sí, súper bien, pero es un candidato que nació frágil y que requería todos los cuidados del sacristán. Y como él era el sacristán, porque no era el cura, ni menos era el obispo, ni era el cardenal, era un sacristán vestido de cardenal, entonces tenía muchas debilidades y muchos problemas. Ahora, creo que en ese contexto es interesante lo siguiente. ¿Cuál es la consecuencia más inesperada dentro de todas las posibles en todo esto? Que esto le complique el escenario a Boric. A ver. Es que estaba todo claro. No porque vaya a pasar algo en particular, estaba todo claro, estaba todo tranquilo. Ya tenías un rival que no era un rival de peso, ya tenías un escenario que estaba definido, Jasna Proboste no tenía ninguna posibilidad de ser la segunda. Era como la Guerra Fría, ¿eh? Un equilibrio sistémico. Un equilibrio sistémico y asimétrico. Había o gana en primera vuelta. Mira, eso no es imposible, eso no es imposible. Eso no es imposible, pero por eso digo, al único que se le mueve el escenario de manera radical es a Boric, porque tiene que empezar a mirar qué van a hacer los otros. Jasna Proboste puede morir mañana mismo, literalmente, porque ella tiene que mostrar que lo alineó el Senado, cosa que no está fácil. No. ¿Ya? Y si no lo muestra, también murió inmediatamente. Sí. No, sí. O sea, no tiene posibilidad. No. Y José Antonio Cast, obviamente, puede llegar a ser segundo incluso y no va a significar nada. O sea, ahí Boric se lo come por completo, con una barraca histórica en forma apruebo o rechazo. Me gusta esa segunda vuelta. Bueno, esos son los escenarios posibles, pero no hay que descartar. A ver, lo que pasa es que la estrategia... Como Piñera se comió a Guillé, dices tú. Exacto. No más. Y veamos lo que pasó después. ¿Sí? ¿Pero qué te importa? Todas esas cosas, ¿Pero qué te importa el que después, estamos hablando de Macario? política, son espejismos.
Por supuesto que son espejismos, po. Pero si da lo mismo con el porcentaje que sabemos que puede ganar 70-30 en segunda vuelta, a los 6 meses a tener la cagada en su gobierno, el que sea. Partamos de esa base. O sea, es un tiempo difícil, es un tiempo muy complejo, pero efectivamente yo creo Diga líquido, Alberto, diga líquido. No, es que ya no es líquido. No, lo que pasa es que Sí. yo creo que estamos o sea, en los momentos disruptivos son intempestivos y eso es lo que está pasando. Estamos viviendo en ese ciclo. Pero a mí me parece interesante entonces que la estructura que se había configurado, que parecía muy estabilizada, se empieza a mover. Es posible que se mueva en rigor sin moviendo los datos, pero no la estructura. O sea, eso es posible. Sobre todo porque yo fundamentalmente creo que aquí la clave ha sido los grandes errores tibios, ¿ah? Errores no muy interesantes, no terribles, pero errores de la candidatura de Jarna Proboste. O sea, Jarna Proboste es la típica candidatura, esto yo lo he visto muchas veces, la típica candidatura que tiene separada la política de la publicidad. Entonces, hay un equipo publicista que lleva la imagen de marca de la candidatura y hay un equipo de políticos que hacen política. Y no están integrados. Porque Jana Proboste lo único que tiene para ofrecer a Chile es una mejor concertación. Pero una concertación con todas sus virtudes y sus defectos. Ese es el corazón de lo que ella puede ofrecer. Y ese corazón, ella tiene la solución en la mano para mostrarla, porque en este preciso instante, un socio estratégico de la ADC chilena histórico tiene una estrella mundial, que se llama Angela Merkel. Y los alemanes de la democracia cristiana alemana son bastante proclives a apoyar con mucha fuerza a Chile, porque es uno de los pocos países donde la ADC es tan fuerte como en Alemania, o era, pero ellos creen que todavía es. Y por tanto, en ese contexto, no sería raro que estuvieran disponibles para darle un apoyo. Esa imagen de la figura sacerdotal del buen gobierno es una figura que a ella le sirve. Esa cuestión de la cercanía y qué sé yo, es algo que no le tiene nada que ver con lo que puede ofrecer ese sector. No le van a ganar a Boric por ese lado, porque Boric además viene heredando lo que hizo Beatriz Sánchez. Entonces tienen una hipertrofia de cercanía. Entonces no tienen por dónde darle por ese lado. Bueno, y se equivocan. Y la derecha queda perdida, a mi juicio. Creo que este es un escenario muy complicado. Kast no tiene, porque la razón por la que Kast no va a aprender nunca es porque él le apunta en el lado autoritario, pero él cae en el lado modelo económico. Entonces, lo que gana por un lado lo pierde por el otro. Entonces, tenemos un escenario más o menos estabilizado con candidatos que están el resto de los candidatos hoy día no están en la disputa. París y ni siquiera sabemos si realmente va a ser un candidato real, o sea, o de realismo mágico. ¿No? No sé si ustedes vieron, yo no sé si era verdad, pero parecía cierto el afiche de No, Lucatón para la pensión. no, es Lucatón para otro y le pusieron, es fake, es fake. Es Era fake. fake, Pero pero sí, era buena, sí, era sí. buena. Oye, Pero es verdad que ese es que son candidaturas que están Bueno, que la ahí. verdad no arruine una buena historia. esa es tu presentación de mañana. Ya me comentaré Sí. eso en un segundito. Oye, ¿qué estará pensando digamos, lo personifico en Chadwick, me da lo mismo quién, pero qué estará pensando esa derecha que en el fondo en este momento de crisis lo vio como oportunidad, obvio, se deshicieron de alguno, en fin, y dijeron, bueno, como está todo destruido, entonces configurémoslo y aquí tenemos un jovencito de la película y que se les caiga de esa manera. ¿Qué estarán pensando? ¿Verdad de verdad movimiento de tropa? El switch de los políticos con oficio es pensar, ya, hay que aguantar el chaparrón y va a pasar y vamos a otra. Siempre la vida te da una nueva oportunidad en política. Entonces yo creo que Con Sichel. el relevante con Sichel, claro, ya está, ya hicieron la apuesta, ya ganó. Chadwick ya produjo un efecto en el sector. Pero lo central tiene que ver con el mundo de la derecha económica, que no espera, o sea, su objetivo central es defender el sistema de AFP, que no se nos pierde lo central que es la AFP para ese mundo.
Si se daban argumentos como que después del primer retiro venía el infierno, esto iba a ser un incendio, dijo la Evelyn Matei en su minuto, es porque es una cuestión muy cara, muy sentida, una línea Maginot. Es muy duro perder la AFP después de perder la Constitución. Repito, los políticos se adaptan a todos los escenarios, agarran un puñado de nuevas verdades, construyen algunas consignas y vamos a la siguiente elección. Y nos adaptamos, y siempre hay oportunidades para el político profesional que vive de la elección. El que articula poder entiende que está más difícil porque esto se trata de desacoplarse del riñón de la derecha económica, que debe estar mirando con espanto, ¿no? Basta que vea el tuit de Andrónico Luksic, ¿no? Es decir, la oposición al cuarto retiro es fuertísima y tiene que ver con todos los argumentos de los técnicos involucrados en el central, en la batalla argumental, ¿no? Y la batalla argumental se cayó desde dentro del comando oficialista. Entonces, a ojos de ese mundo, de la derecha económica que respaldó a Sichel como lo menos malo en este escenario de desplome del sector en el contexto del gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Es ahí donde yo creo que está el griterío, más que en Chadwick. Bueno, pero por eso, pero está bien, pues, pero decimos que Chadwick y su gente lo que están haciendo el Chadwick trabajo le fue a vender, en la Chadwick política. le fue a vender y un gran vendedor de humo y en un país. No, pero tengo claro, no me contéis lo que pasó. Yo estoy pensando lo que está pasando ahora, porque lo que digo es que los operadores políticos, Chadwick y compañía, quienes sean, que están ahí en esa casona oscura, así como el señor Burns y los No republicanos les en queda Taylor otra que Simpson, Kass, no les queda otra que eso. atrincherarse con Kass. Bueno, claro, es que eso es lo que yo digo, que en el fondo eso puede ser un movimiento súper poco calculado, porque obviamente Kast tampoco les resulta cómodo, y lo que yo creo que podemos ver es un proceso de degradación que hace algunas semanas atrás no estaba, porque ya estaba claro el escenario. Si aquí lo habíamos dibujado, yo creo, bastante bien. Es decir, lo importante de Sichel no era ser alternativa, digamos, de gobierno, sino ser, a través de él, empezar a reconfigurar la oposición. La oposición, ya estoy pensando en el futuro, la derecha. Y eso es lo que de alguna manera se cae, pero se cae de manera dramática. O sea, Lavín a la distancia diciendo, mira, ¿de quién te burlaste, Sichel? Pero en realidad tampoco está a salvo. Están todos enredados. O sea, de verdad, me parece difícil cómo van a cuadrar el círculo. Porque efectivamente Kast tampoco es, pero no tiene alternativa. Yo insisto, deben estar en este rato los rostros relevantes, periodistas de verdad, los matamalas, los no sé qué, peleándose por ver quién va a ser el primero que va a tener frente hacia Sichel para decirle lo que insisto, todos y todas sabemos. Sebastián, ¿qué hiciste con los retiros? Dijiste que en la PB. No. El papelito, muéstrame el papelito de la PB. Muéstrame. Pero, de hecho, deberíamos escribirle nosotros a Sebastián que venga acá. Nosotros, por último, al final igual nos reímos, digamos. Matamala no se va a reír al final. Entonces, y eso, o sea, eso ya va a ser su muerte sobre su muerte sobre su muerte. Yo quiero comentar una cosa que vi, miré Twitter, obviamente, enganchado en Twitter, el Twitter más lúcido de los que yo alcancé a ver, Carlos Maldonado, no sé si lo vieron. Maldonado les decía, no debería haberlo tenido acá, pero lo que le decía era, ¿qué cosa? ¿Qué decía Alberto? A Carlos Maldonado. No, es porque aquí lo retuiteó. No sé si lo sigo, me voy a fijar, yo creo que no. Y Carlos Maldonado le decía, en el fondo, esa es la diferencia, porque yo aprobé los 3 retiros anteriores y no he sacado ninguno. Oh, me Claro, porque pareció... Carlos Maldonado trabajó para el gobierno mexicano. Bueno, pues si todos los buenos No tiene que sacar plata, no, pero es que estáis hablando de otra cosa, México es no, otra pues no cosa. tiene nada que ver, pues weón. Si Sichel O tampoco, sea, pues el weón. Si candidato Sichel tampoco. de todos los precandidatos, el que tenía mayor fortuna era Carlos Maldonado. Obvio. Y por eso, Claro, justamente, no. pues. Y por eso, ¿Cómo claro, va a pues. sacar Carlos Maldonado si no? Bueno, pues. Es otra Y liga, es Y otra Sichel liga que te pague el tampoco. gobierno mexicano, Y ¿no? Sichel tampoco. O sea, me vaya a decir, weón, que 13 palos hacen la diferencia. Es porque está en la pasta, pues. Si ese es el problema. Yo creo que ese es una de las razones que a la derecha más le incomoda. Que deben decir, ¿cómo son tan rascas? Deben decir varios, y no solo de Sichel, porque lo dijo la Marcela Cubillos, hay mucha gente de derecha, no está en el primer plano, quieren decir, pero son hueones, o sea, son políticos, están en esto, y los sacan a escondidas, 4 palos cada retiro, 4 palos. O sea, yo creo que hay un punto de inflexión en el hecho que haya salido hoy día Sichel, que es que Pancho Undurraga, vocero del comando, salió en la mañana a presionar. Duro. Duro, ya que bueno, que diga sí o no, si lo sacó no hay nada, le dejó la cancha, pero había un lío interno ahí, no estaba bien resuelto.
Sí, es que yo creo que de alguna manera la gracia de todo este proceso, nuevamente, es que nos pone en el sitio de la problemática del poder, o sea, de entender cómo las formas de causalidad en política tienen más que ver con el, si tú estás subiendo, bajando, si estás más arriba o más abajo que el otro, con una mera acumulación de ese elemento sagrado que nos entrega el poder. Porque si ustedes se fijan, todo el horror de Sichel viene en el momento en que él, la derecha ve que en el debate donde ellos tenían altas expectativas de que este iba a ser un animal de presa, que iba a ganar el debate, se dan cuenta que lo pierde. Y lo pierde mal, porque lo pierde patéticamente, no lo pierde así terrible. No es que le hicieron un golpe de knockout y le llegó justo. No, lo pierde perdiendo todo el rato. ¿Ya? Estaba como esperando solamente a la última escena para poder recitar y aprendido de memoria el poema del colegio. Fue muy de aficionado, muy de tercera división su debate presidencial. Entonces, creo que, y después de eso, viene esta famosa escena de Canal 13 con el diputado Fuente ninguneándolo en el pasillo del Congreso, Mm. eh, que después Canal 13 tiene que borrar la imagen. Pero para eso ¿Por está qué la red. ¿Y por qué tiene que borrar la imagen? Eso es lo interesante. ¿Por qué tiene que borrar la imagen? Esas cosas a propósito del seminario que vamos a hacer sobre los medios, es interesante. O sea, para que no nos digan tampoco en el mundo del periodismo que no es verdad, que ellos tienen derecho los periodistas tienen todo el derecho a controlar. No es verdad, eso no es verdad. Entonces, bueno, pero más allá de eso, veamos lo mismo con Lavín. O sea, ¿alguien cree que todo lo que le ha pasado a los municipios del rechazo era posible si Lavín ganaba la primaria? No. ¿Se desarmaba todo ese mundo? No, quedaba armadito para siempre. Todos somos Esos amigos. son los límites de la casa de vidrio, pues si es casa de vidrio hasta cierto punto. Exacto, exacto. Porque obviamente está siempre a punto de quebrarse, siempre. Pero efectivamente se puede mantener pegado. Y de repente una derrota, una pérdida, y entonces se desbarata, se cae el castillo de naipes. Yo creo que es cosa de ir mirando todo este escenario para ir viendo cómo los distintos actores van afrontando. Bueno, lo vimos también con Jana Proboste. Jana Proboste ganaba la elección, era la candidata más competitiva hasta antes del festival de errores que deriva en una primaria de tercera división a propósito, ¿no? Que sencillamente la saca del partido. Ahora tiene la oportunidad de volver al partido, pero vamos a ver si lo logra. Todo parece indicar que no, esa es la verdad. Pero en cualquier caso tiene esa oportunidad. Pero efectivamente creo que es muy interesante mirar cómo estos momentos clave que dirimen entre el poder y la debilidad son tan importantes para estructurar el futuro. Y esa es la razón por la que Sichel en rigor dejó de existir. Y quiero decir simplemente que quien tiene conciencia de estas cosas es un señor que comete muchos errores, que me lo he nombrado Fredo muchas veces, pero que igual sabe esto. Y se llama Sebastián Piñera. Y Sebastián Piñera, en este momento, independiente de la frialdad con la que toma las cosas, en el caso de Piñera no es como Chávez, yo creo que Piñera es un tipo también atemorizado. Y aunque parece un sinvergüenza, también está avergonzado siempre. Es un alma que habita en el purgatorio permanentemente. Y este señor, yo creo que lo que ve con horror de esta situación es que si no queda bajo el control, bajo su control, quien lidere la derecha en los próximos años, a él se le complican mucho los escenarios, las aperturas posibles de casos judiciales. Algunos de los casos le puede entrar agua al bote. Y eso para él es muy complicado porque además si se le abre por un lado lo judicial, por los derechos humanos, por ejemplo, se le va a abrir también por el otro, empresarial, y Sí, viceversa. sí, de acuerdo. Oye, solo para Como a, aclarar, como a no Pinochet. sigo a, solo para aclarar, no lo sigo Ya. todavía.
Pero después de lo que tú me dijiste con los negocios con los mexicanos, capaz que lo Sigámoslo. sigámoslo. No, Sigámoslo. si Carlos Maldonado de verdad, po, Ahora lo asesorar. estoy siguiendo. Carlos, Ah, ya. Oye, sí, antes de retirarnos el comentario final, aprovechando la oportunidad, mañana tenemos seminario justamente sobre prensa política. Mira el cartel que tenemos. Va a estar Yanna Levin. ¿Se está viendo, no? Ahí se está viendo. Va a estar Yanna Levin. Va a estar don Sergio Jara. ¿Ah? ah, Va a estar junto con Héctor Cárcamo. ¿Ah? Va a estar Víctor Herrero. Puros cracks. La Te los puedo exposición. perfilar en breve aquí. Oye, la exposición del Víctor Herrero. Solo voy a decir eso. El título de la exposición de Víctor Herrero. Se llama así. Disputar la hegemonía al duopolio informativo de los perritos falderos. Así se llama la exposición de Víctor Herrero, director de Interferencia. Así que van a estar todos los que están aquí en el borde. ¿vaya a hacer el perfil, Mirko? ¿Cómo es? Víctor Herrero, porque todo el mundo conoce lo que hacen ahora, po, pero la gracia de Víctor, por ejemplo, es que habla inglés de corrido, porque trabajó en el Wall Street Journal, entonces viene de la lógica de la prensa norteamericana. ¿Ah? Y su mayor hit es sin duda su libro biográfico de la familia Edwards, no de Agustín Edwards, pero del imperio de la Edwards, que yo creo que es de lo mejor que he leído nunca en términos de periodismo, de historia de poder. Sí. No, es de otra liga, es de otra liga. ¿Ah? Me contó Víctor cuando yo me fui a Chiloé con ese y otros libros y me senté a leer el libro de Víctor y estuve 3 días leyéndolo hasta que lo terminé y lo llamé y le dije, weón, antes que te pasaste con esta weá. Puta, me dijo, es que no había nada de Edwards escrito y yo me obsesioné, llegué y me fui a la isla que tenía Edwards y me puse a conversar con toda esa pulsión de periodista. Intenso. ¿Ah? Intenso. Sí, quisimos muchas veces trabajar con él en el mostrador. A la Llana la conozco de los años de La Nación Domingo. Sí. ¿Ah? Julito César, poco lo deben saber. En primera Julito línea. César trabajaba en primera línea con Yanna Levin. Yanna era la editora de política, Julio era el editor de cultura y espectáculos. Así que desde ahí la conozco. Y mucho oficio en la prensa política, que es una guay que viene de capa caída, que es el frente político. El periodismo del frente político. Y Jara, que conoce el animal por dentro, que hombre de la prensa económica, trabajó muchos años en La Tercera, ¿no? Y es muy serio. Hace cosas muy aburridas como tomar posgrados de periodismo y estudia, le gusta, cuestiones que... de Mateo, es de Mateo, va a estar con Cárcamo, que también es un animal, así es como también un hombre del periodismo económico obsesivo, trabajó muchos años ahí con nosotros en el mostrador con Iván Weissman. Me contaron unos pelambres, no los voy a clasificar acá, pero me contaron unos pelambres. No, yo tengo 10.000, te los puedo contar todos aquí, ¿no? Pero yo quiero decir a propósito de temas de prensa económica, que en medio de en medio de toda esta discusión sobre la hemorragia del cuarto retiro, ha pasado un poco colado, algo que ya lo comentamos el otro día, la pasada, pero yo creo que hay que repetirlo todas las veces al menos, y es que haya ocurrido que el Banco Central haya sido el factoring de las AFP para pagar los retiros. Yo me acuerdo que nosotros le preguntamos en su momento a Weissman, por eso me acordé, en una conversación que tuvimos acá hace mucho tiempo, le dijimos, oye, pero tal vez no sea tan fácil vender todos esos activos tan rápido para hacerlos. Entonces dijo, puede ser, pero yo creo que no va a ser problema. Bueno, fue problema. Fue problema. Y entonces tuvo que entrar el Banco Central. El Banco Central. ¿Pero por qué razón? O sea, ¿alguien me puede explicar? Se supone que es un ente autónomo, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la cual se deliberó que era razonable prestar la plata a la AFP para poder... No, yo de verdad alucino. Yo creo que es extraordinario como hecho político. Son esas cosas que los primeros meses nadie las pesca y 2 años después terminan con el Banco Central cerrado. Sí, o sea, sí. Pero es importante eso que tú dices. Al principio no se pescan, porque en el fondo es autónomo del gobierno, pero está dentro del sistema.
incluso lo podría decir valorándolo, es decir, que haya ese sentido común implica que efectivamente entiende cómo funciona el sistema y ayuda a que funcione el sistema. Y eso hace que estos tiempos de constituyentes y constituyentes a la vez sean tremendamente complejos, porque esas son las preguntas de fondo, más allá de algunas cosas maniqueas de izquierda a derecha, que son súper clave en la nueva institucionalidad que se va a crear. Y veremos ahí si la convención va a estar a la altura también de mirar, por ejemplo, cómo estas cosas... Bueno, porque lo comentaba Renato en el boliche amigo que tengo yo al lado, ¿no? Renato Garín, ¿no? Recordando bien asertivamente el tema de que la FP hace tiempo que empezaron a comprar bonos del Estado chileno, amarrándose como tú te amarras al mascarón de proa, ¿no? Nos hundimos todos. No, claro, hay razones, eso se llama razones estructurales. Sí, nunca solo, así se llama. Nunca Claro, solo. eso hace 10 años empezaron, me acuerdo, Renato lo contaba, hace 10 años. Eso es política, pues. Sí. Es una inversión con un sentido político, ¿no? Sí. Jóvenes. O las razones no económicas de la economía. Yo quería mencionar que a propósito del seminario de mañana, donde vamos a tratar de enfocar, bueno, yo por lo menos, la lógica de contarle un poco a la gente cómo funcionan los medios por dentro, porque hay lógicas propias, ¿no? Una muy simple, que es la de la producción de noticias, porque los medios son una industria, ¿no? Tienen que llenar todos los días de contenido. Antes era hacer un noticiero, no sé, pues llenar la página de papel del día siguiente, hoy día son cada minuto, cada hora, etcétera. La prensa no soltó el tema de los retiros y de las autoridades desde que Sichel dijo que desde que no se iba a meter en esto. Ustedes se dan cuenta. Y eso lo hace cuando dijo no voy a caer en este debate moral. La pregunta no salió. ¿Ah? Porque la pregunta que el editor le decía, oye, estaba caliente el tema. Entonces, cualquier autoridad que apareciera por el sistema de medios, en la lógica de la rutina informativa, el programa de radio de la mañana, la nota, pregúntale. ¿No? Eso es propio de la rutina informativa. Pregúntale por esto, porque eso está instalado. Se instala el issue, es el poder de la prensa. Y todos los candidatos lo sienten. Cuando un tema se instala y no pueden salir de él. Se instala en los medios no lo sacan. Guardando las proporciones, lo voy a contar mañana, es lo que le pasa a los constituyentes cuando está lo del pelado Bade. ¿No? Pero son temas que la prensa tiene un tremendo poder, que es mantenerlos. El tema de la coherencia entre lo que has dicho de los retiros y tu realidad personal se mantuvo desde que quedó abierta la puerta. Por eso es tan importante cerrar las puertas al tiro de los temas. Solo eso. Sí, fuiste bueno. Bueno, pero aprovechemos de contar un poquito también lo que me toca a mí. Ya. Hágala cortito porque no voy a alcanzar a bajar esta cuestión para subirla al YouTube, pero lo escuchamos, don Alberto. Al YouTube. Ante la indignación de la gente que dice, ay, pero déjalo hablar. No, pues bueno, si hay cosas técnicas que hacer. Es verdad. No, simplemente para contarles que en el fondo, después de mucho pensar cómo enfocarlo, lo que traté es básicamente hacer una especie de sociología de los medios en términos de las apuestas que hacen los medios y cómo funcionan las apuestas en el espacio social en general, para cualquier cosa, no solo para los medios, pero ejemplificado en el caso de los medios y ejemplificado en el caso de las redes sociales también, y ejemplificado con una cosa que está pasando mucho hoy día a propósito de una época moralista, que es el tema de la cancelación. Este concepto que remite a personas que a partir de un fenómeno de determinado tipo son cancelados en todas las otras dimensiones de su existencia humana. Todos pensaban que Pablo Neruda podía caer en la posibilidad de llevar el nombre del aeropuerto por culpa de una derecha retrógrada y anticomunista, pero cayó por el feminismo. Entonces, y eso tiene que ver con este concepto de cancelación. Entonces vamos a revisar ese concepto, pero vamos a revisarlo bajo la lógica de la apuesta de quienes, porque muchas veces eso se hace con la búsqueda de cancelar a otro. Y entender ese proceso es muy interesante. Bueno, yo me reservé una cosa muy extraña, primera vez que la hago, me reservé entrevistar a
a una de las invitadas, a Yasna. A Yasna Levin la voy a entrevistar con una cosa absurda, un intento sociólogo con una periodista. Yo voy a hacer las preguntas, por lo tanto, evidentemente, las preguntas van a ser más largas que las respuestas, es un Es hecho. tu momento, Raquel Correa. Es mi momento, Raquel Correa. Así que lo pueden ver Marco Enríquez, Desborde, el de la Academia, todos los que estén enojados con Yasna, que los ha tenido así sudando tinta china, vamos a preguntarle, vamos a interpelarla, a ver si realmente lo disfruta. Qué mala onda, qué mala onda. Ya, nos vemos. Gracias por aceptar la invitación a este podcast de emergencia. Chabela. Adiós. Chisels, chisels. Está ahí muerto.